¿Qué hizo tu hermana que nunca le vas a perdonar? Me estaban haciendo un ultrasonido cuando me marcó mi hermana. Oye, amiga, acabo de enterarme de que estoy embarazada y necesito que la bebé se llame Daniela. Me quedé helada. Daniela era el nombre que yo quería para mi hija. Cindy, así se va a llamar mi bebé. Tú lo sabes. Está bien, pero N-E-C-E-S-I-T-O, ese nombre. Es lo único que me mantiene en pie desde que murió papá. Me apreté el puente de la nariz. Yo fui la única que lo visitó cuando tuvo cáncer. La única que se aventó 4 meses durmiendo en sillas de hospital mientras mi mamá ya se había ido a vivir con su novio, diciendo que ella no se había metido en esto. La noche antes de que papá muriera, me apretó la mano y dijo, ponle Daniela, por mí, Daniel. Fueron sus últimas palabras. Cindy, papá me lo pidió a mí, tal cual. Lucy, ya le dije a la abuela. Está emocionadísima con la bebé Daniela. ¿Sabes lo fácil que se confunde con su demencia? 2 Danielas sería demasiado. Miré la pantalla donde se veía a mi hija, a 8 semanas de nacer, y que en mi corazón ya era Daniela. Luego hablamos. Cuando regresé de la cita, mi mamá ya estaba en mi puerta. Tienes que escoger otro nombre, soltó, sin siquiera saludar. Cindy ya decidió que será Daniela. Noah, mi esposo, levantó la vista de donde estaba armando la cuna. ¿Neta estás hablando en serio ahorita? Yo firmé contigo la hipoteca, dijo mi mamá, con voz fría. Yo pago tu seguro del coche, tu plan del celular. Cindy ha tenido 3 pérdidas. Déjale a tu hermana esta única cosa o te quito el apoyo. La presión era insoportable, pero me mantuve firme. El punto de quiebre llegó cuando entré en labor de parto. Después de 22 horas, agotada y hecha pedazos, mi mamá y Cindy llegaron al hospital. Última oportunidad de ser razonable, dijo mi mamá mientras yo me doblaba entre contracciones. Cindy va solo 2 meses atrás de ti. ¿De verdad quieres que la familia se rompa por esto? Cindy lloraba a moco tendido, sobándose la panza. La bebé Daniela es la única razón por la que sigo aquí. Yo ya no podía más, me dolía todo. Está bien, ya por favor váyanse para que pueda tener a esta bebé. 3 horas después de dar a luz, con mi hija en brazos, mi mamá regresó sonriendo. Buenas noticias, le hablé a Brad para que venga a apoyar a Cindy en este momento tan emocional. Está emocionadísimo por convertirse en papá. A Cindy se le fue el color de la cara. ¿Le hablaste a quién? A Brad, el papá de tu bebé. Cindy se levantó tan de golpe que tiró una jarra de agua. Tengo que ir al baño, me dieron náuseas. Pero Brad ya iba entrando por la puerta. Me dio con la bebé y se le iluminó la cara. Órale, felicidades, Lucy. Luego volteó hacia Cindy, desconcertado. Espérame, ¿tú estás embarazada? ¿Desde cuándo? Mi mamá soltó una risita nerviosa. De 7 meses, de tu hija, Daniela. Brad se le quedó viendo a Cindy un buen rato y luego se carcajeó. Eso no puede ser. Me hice la vasectomía hace 3 años, antes de que siquiera saliéramos. Te lo dije desde la primera cita. Yo nunca quise hijos. El cuarto se quedó en silencio, salvo por el monitor marcando mi pulso. Seguro falló la vasectomía, dijo Cindy como si nada. Brad sacó el celular. Me hago pruebas cada año. Aquí están los resultados del mes pasado. Conteo de espermatozoides, 0. Nos miró a todos y se le fue acomodando la idea en la cara. No puede ser. ¿Esto es por lo de la herencia? Me hablaste el mes pasado para pedirme que te siguiera el juego por el dinero de tu familia. Me ofreciste 10,000 para aparecer en reuniones familiares. Cindy, la voz de mi mamá apenas salía. La abuela iba a dejarle todo a Lucy. Cindy estalló. ¡Tenía que hacer algo! ¿Entonces mentiste con lo del embarazo? Pero hice tan feliz a la abuela. Pensé en todos los ultrasonidos que me mandó, fotos sacadas de internet, las náuseas de las que no paraba de hablar, el jarabe de ipecacuana. Algo se me tronó por dentro. Horas de parto, meses de culpa, años de manipulación. Me le fui encima y le agarré la panza, lista para arrancarle el relleno y exhibirla de una vez. Pero en cuanto la toqué lo sentí. Un vientre real, firme, igualito al mío. Me eché para atrás, en shock. Espera, ¿sí estás embarazada? Cindy se quedó tiesa. Brad ya estaba en la puerta. Bueno, si no es mío, entonces, ¿de quién es? Y ahí fue cuando Noah, mi esposo, se puso pálido como papel. Los ojos de Brad se clavaron en él y dio un paso al frente. Pregunté de quién es el bebé. La boca de Noah se abría y se cerraba, como si se le fuera el aire, pero no le salía una sola palabra. Apretó los descansabrazos de la silla del hospital con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El silencio se hizo eterno mientras todos lo mirábamos. Hasta mi mamá, por primera vez, se quedó callada, nomás viendo cómo Noah batallaba para decir algo.
Le empezó a brotar sudor en la frente y se le escurrió por la sien. Brad cruzó los brazos y esperó, sin quitarle los ojos de encima. En eso, la enfermera abrió la puerta y nos barrió con la mirada. ¿Todo bien aquí? Se escuchan voces desde la estación. Cambié a Daniela de brazo y señalé a mi mamá y a Cindy. Necesito que actualicen mi lista de visitas, ahorita mismo. De aquí en adelante, solo personal médico. La enfermera asintió y sacó su tableta para anotarlo. Mi mamá se puso roja y empezó a gritar que tenía derechos como abuela. La enfermera se mantuvo tranquila, pidió apoyo y mi mamá siguió subiendo la voz. Llegaron 2 enfermeras más y entre las 3 rodearon a mi mamá y a Cindy y las fueron sacando hacia la puerta. Mi mamá se agarró del marco e intentó plantarse, pero las enfermeras siguieron empujándola. Cindy se fue detrás, con una mano en su panza, sin siquiera intentar pelear. Brad se salió con todos, diciendo algo de que ya había dicho lo que tenía que decir. Noah se quedó congelado en la silla, viendo al piso y respirando como si le costara. Cuando por fin se fueron, y la puerta hizo clic al cerrarse, Noah se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Necesito aire. Y prácticamente se echó a correr fuera del cuarto antes de que yo pudiera decir una palabra. Me quedé ahí, sosteniendo a Daniela, sintiendo el peso de su cuerpecito contra mi pecho. Las últimas palabras de papá me retumbaban en la cabeza, lo de ponerle su nombre. La promesa que le hice se sentía todavía más pesada ahora, con todo desmoronándose alrededor. Mi teléfono empezó a vibrar en la mesita del hospital, mensaje tras mensaje de mi mamá, que iba a dejar de pagar mi seguro del coche en ese instante si no la dejaba entrar. Luego siguieron amenazas con el plan del celular y con hablarle al banco por lo de la hipoteca. Puse el teléfono en silencio y me enfoqué en que Daniela se prendiera para comer. Sus deditos se enredaron en los míos mientras tomaba. La presión económica se me hacía nada comparada con enterarme de que mi esposo quizá había embarazado a mi hermana. Pasaron las horas, y detrás de la ventana del hospital, la noche se fue cerrando. Como a las 10, mi celular se llenó de mensajes de Cindy. Párrafo tras párrafo, pidiendo perdón por lo del embarazo falso, pero sin responder lo único que importaba. Le escribí directo si el bebé de verdad era de Noah. Me contestó con una lluvia de signos de interrogación y caritas llorando, pero ni una sola respuesta clara. Con que le sacara la vuelta me bastó para entenderlo todo. Se me apretó el pecho y tuve que concentrarme en respirar despacio para no alterar a Daniela. Ya pasaba de medianoche cuando oí la puerta abrirse con un rechinido. Noah entró y se dejó caer en la silla junto a mi cama sin voltear a verme. Traía la ropa hecha bolas y olía a estacionamiento. Esperé a que dejara de moverse como si trajera un motor por dentro y le pregunté, sin rodeos, por Cindy. Admitió que llevaban meses mensajeándose a escondidas, pero juró que entre ellos nunca pasó nada. Dijo que Cindy estaba hecha pedazos por la muerte de mi papá y que necesitaba a alguien con quien hablar cuando yo me la pasaba en el hospital. Cada explicación solo me abría más dudas. Nada cuadraba y a cada rato le cambiaba tantito a su historia. Me giré, fingí que me dormía y dejé que la cabeza se me llenara de pensamientos. Al día siguiente, la defensora de pacientes tocó la puerta con un montón de formatos. Llené el trámite para restringir visitas y por lo pronto puse únicamente el nombre de Noah en la lista de permitidos. Se me fue la mano al firmar, me temblaba y ella lo notó. Me dejó folletos de recursos legales y de apoyo posparto y me dijo que veían casos así más seguido de lo que uno cree. Una hora después llegó la encargada del acta de nacimiento con su carrito. Extendió los papeles en mi mesita y me señaló dónde firmar. Cuando preguntó el nombre de la bebé, escribí Daniela, sin pensarlo. Era lo único de lo que estaba completamente segura en medio de ese desmadre. Noah firmó con la mano temblorosa. La pluma le vibraba mientras escribía. Los dos sabíamos que todo lo demás podía venirse abajo, pero al menos mi hija llevaría el nombre que mi papá quería. Desde el pasillo alcancé a oír la voz de mi mamá subiendo de tono en el módulo de enfermería. Exigía ver a su nieta y amenazaba con demandar al hospital por violar sus derechos. Siguió gritando varios minutos hasta que llegó seguridad. Escuché los radios crepitar y su voz irse alejando mientras la escoltaban hacia los elevadores. Todavía venía gritando de discriminación y maltrato a los adultos mayores por todo el pasillo, hasta que por fin las puertas del elevador le cortaron la voz. Como 20 minutos después, la defensora volvió con una carpeta repleta de papeles. Se sentó en la silla que no había estado usando y acomodó todo en la mesita. Me fue señalando formatos y me explicó que las amenazas de mi mamá con la hipoteca y los recibos podían considerarse abuso económico. Me dejó material sobre cómo poner límites con familiares tóxicos y apuntó teléfonos de asistencia legal. Noah agarró un folleto sobre control financiero y se le marcó la mandíbula mientras lo leía.
En cuanto ella se fue, me volteé hacia él y le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad del bebé de Cindy para saber, de una vez por todas, qué estaba pasando. Aceptó al instante, sin discutir, y eso me dejó pensando si de verdad era inocente o si nomás me estaba dando el avión. La siguiente hora la pasamos en su celular, buscando laboratorios que hicieran pruebas prenatales, mientras Daniela dormía en mis brazos. Al primer lugar que llamamos nos dijeron que costaba $2,000 y que Cindy tenía que firmar un consentimiento porque el embarazo era de ella. La mujer del teléfono explicó que, ya con todas las muestras, los resultados tardaban 2 semanas. Se me volvió a cerrar el pecho de pensar en tanto dinero, pero necesitaba saber la verdad. Agarré la libreta del hospital y empecé a anotar qué cosas pagaba mi mamá por nosotros y qué podríamos cubrir solos. El seguro del coche eran $300 al mes, el teléfono otros $150. La hipoteca era el verdadero problema, porque mi mamá firmó como aval y tendríamos que refinanciar sin ella. Eso significaba calificar únicamente con nuestros ingresos. Noah dijo que, a lo mejor, sus papás podían echarnos la mano, pero yo no estaba lista para meter a más familia en este desastre. 2 días después, por fin me dieron de alta. La enfermera me llevó en silla de ruedas hasta el coche de Noah, con Daniela en su portabebé. De camino a casa le dije que se iba a dormir en el sillón hasta que se aclarara todo. Nomás asintió, sin pelear ni intentar convencerme. Cuando llegamos, en silencio sacó su almohada de nuestro cuarto y la bajó, mientras yo me acomodaba en la cama con Daniela. Esa primera noche en casa no pude dejar de mirar el cuarto del bebé que pasamos meses armando juntos. Abrí cajones buscando cualquier cosa que se sintiera fuera de lugar y encontré recibos de los últimos meses metidos donde fuera. La mayoría eran cosas normales, pañales y fórmula, hasta que di con el estado de cuenta de su tarjeta del mes pasado. Había 3 cargos en una gasolinera a 2 cuadras del departamento de Cindy, en días en los que él me juró que se había quedado trabajando esta tarde. Se me fueron las manos al guardarlo todo otra vez, y me obligué a concentrarme en darle de comer a Daniela en lugar de soltarme a llorar. A la mañana siguiente, llamé al número del folleto que me dio la defensora y agendé una consulta gratuita con una abogada que lleva casos de abuso financiero en la familia. La asistente me dijo que veían situaciones como la mía todo el tiempo y que podía darme cita en 3 días. Apunté la hora y, por primera vez desde que apareció Brad, sentí un cachito de esperanza. 3 días después, la mamá de Noah se quedó con Daniela mientras yo manejaba al despacho de la abogada en el centro. Era una mujer más o menos de la edad de mi mamá. Me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo, desde la muerte de mi papá hasta las amenazas de mi mamá. Sacó un blog y empezó a tomar notas sobre un poder notarial y algo que llamó tutela legal para la abuela. Me explicó que lo que mi mamá estaba haciendo con las amenazas económicas definitivamente podía considerarse abuso, y me dijo que empezara a documentarlo todo. Dijo que tomaría mi caso con una tarifa reducida porque yo estaba enfrentando abuso financiero, y me dejó de tarea juntar toda la evidencia que pudiera encontrar. Esa noche, mientras estaba pegada al celular viendo redes, Cindy subió otra foto de ultrasonido con corazoncitos alrededor. La guardé e hice una búsqueda inversa como con las otras imágenes falsas, pero esta vez no apareció nada. Esa foto era real, y eso hacía que todo se pusiera todavía más enredado. Tenía que conseguir los documentos del seguro de Noah para la abogada, así que me metí a su correo cuando él estaba abajo. Busqué el nombre de la aseguradora y empecé a bajar archivos, hasta que me topé con un recibo viejo de una app de transporte. La salida era desde nuestra casa, y el destino era una dirección que no me sonaba, así que la metí al mapa. Quedaba a 2 cuadras del depa de Cindy, y la fecha era de hace 6 semanas, justo cuando él juró que estaba en una cena de trabajo. Se me fue el alma al piso conforme las piezas empezaron a acomodarse en mi cabeza. Imprimí el recibo con las manos temblándome y me esperé a que Noah subiera a dormirse. En cuanto entró, levanté el papel y vi cómo su cara pasaba de ¿qué? A culpable en cuestión de segundos. Se soltó a hablar rapidísimo, diciendo que esa noche Cindy le marcó llorando, medio tomada en un bar, después de otra bronca con mamá, que necesitaba que alguien fuera por ella y que no quiso preocuparme porque yo ya traía 1000 cosas encima con lo de mi papá en cuidados paliativos. Cada palabra lo hundía más, porque al final me había mentido con lo de la cena de trabajo. Le pedí que me explicara por qué la dejó a 2 cuadras en vez de dejarla en la puerta de su edificio. Dijo que ella quería caminar para despejarse, pero la cara que puso me dejó clarísimo que se lo estaba sacando de la manga. A la mañana siguiente llegó un correo del laboratorio con los formatos de consentimiento adjuntos para la prueba de paternidad que habíamos comentado. Necesitaban la firma de Cindy, porque íbamos a analizar el ADN del bebé a través de su sangre mientras seguía embarazada. Se los reenvié con un mensaje.
Yo pagaría los $2,000 completos si tan solo aceptara hacer esto. Ella contestó 20 minutos después, preguntando por qué yo estaba tratando de destruir a nuestra familia por nada. No respondí. No había nada más que decir hasta tener pruebas, saliera lo que saliera. Esa tarde, mientras le daba pecho a Daniela, me entró una llamada que se fue a buzón de voz. Era mi mamá. Su voz sonó helada, clarita, cuando dijo que me iba a quitar todo apoyo económico si seguía adelante con cualquier prueba. Se puso a enumerar todo lo que pagaba como si estuviera cantando la lista del súper. La hipoteca, el seguro del coche, el plan del teléfono, hasta la cuenta de Netflix a la que nos había agregado desde hacía 2 años. Dijo que tenía 24 horas para parar esa investigación ridícula, o nos iba a dejar en ceros. Guardé el buzón, y en ese instante se lo reenvié al correo de mi abogada con una nota sobre cómo las amenazas iban subiendo de tono. Mi abogada me regresó la llamada en menos de 1 hora, y me pidió que fuera al día siguiente para hablar de opciones. Cuando llegué a su oficina, ya había juntado información sobre cómo refinanciar una hipoteca sin aval. Me explicó que podríamos calificar solo con el ingreso de Noah, pero que necesitaríamos otros $10,000 de enganche. También traía un bonche de hojas, con opciones de aseguradoras de auto y planes de telefonía más baratos que lo que mi mamá estaba cubriendo. Me pasó los datos de 3 asesores financieros que trabajan específicamente con gente que está saliendo de situaciones familiares abusivas. Sí había una forma de salir adelante, pero ver tantos números me daba vueltas la cabeza. 2 semanas después, en la primera cita de pediatra de Daniela, llené todo el papeleo y puse únicamente mi nombre como contacto de emergencia. La enfermera preguntó por otros familiares y yo solo negué con la cabeza, sin dar explicaciones. Durante la revisión, la doctora notó que yo estaba tensa y me preguntó si me estaba costando adaptarme a la maternidad. Me dio un formato de tamizaje de depresión posparto y contesté con honestidad sobre la ansiedad que me mantenía despierta en las noches. Mi puntuación salió lo bastante alta como para que quisiera recetarme medicamento, pero me negué, porque estaba amamantando. En su lugar, me dio folletos de grupos de apoyo y ejercicios de respiración. Unos días después, Cindy me escribió preguntando si podíamos vernos mientras mi mamá estuviera en el trabajo. Propuse una cafetería en el centro y aceptó para la mañana siguiente. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa arrinconada, viéndose más chiquita de lo que la había visto nunca. Dijo que se haría la prueba si yo pagaba todo, y prometía no decirle nada a mi mamá hasta que salieran los resultados. La forma en que no dejaba de voltear a la puerta y de revisar el celular me dijo que, en el fondo, ya sabía que iban a arrojar esos resultados. Firmó los formatos ahí mismo, con la mano temblándole tanto que apenas podía agarrar la pluma. La semana siguiente nos reunimos en el laboratorio para hacer la prueba. Noah pasó primero, y dejó que el técnico le tomara la muestra con un hisopo por dentro de la mejilla, mientras yo me quedaba en la sala de espera con Daniela. Después pasó Cindy para que le sacaran sangre, porque necesitaban su muestra para analizar el ADN del bebé. El técnico explicó el procedimiento de cadena de custodia, cómo iban a sellar todo con cinta especial y firmas. Cindy no me miró ni a mí ni a Noah en todo el tiempo que estuvimos ahí. 2 días después, el laboratorio me habló para decirme que mi mamá había llamado alegando robo de identidad y fraude. De alguna manera se enteró de la prueba y estaba intentando frenarla, diciendo que habíamos usado la identidad de Cindy. El supervisor fue muy profesional y me dijo que, en casos de paternidad, lidian a cada rato con familiares que quieren meterse. Verificaron el consentimiento directamente conmigo y con Cindy y confirmaron que seguirían con el análisis a pesar de los intentos de mi mamá por detenerlo. Esa noche, por fin, Noah se vino abajo y admitió que sí había ido una vez al departamento de Cindy, hace como 6 semanas. Dijo que mi mamá le estuvo marcando al trabajo, presionándolo por mí y por lo del nombre del bebé, y que fue a hablar con Cindy para que le bajara. Insistió en que entre ellos no pasó nada, que solo platicaron como 1 hora y se fue, pero para mí la confianza ya estaba hecha pedazos. Empecé a apuntar todo en un diario, como me había sugerido mi abogada. Cada conversación, cada mensaje, cada recibo raro que encontrara, todo con fechas y horas. 3 días antes de que entregaran los resultados, mi abogada me llamó con una noticia inesperada. Revisando los papeles del hospicio de mi papá, encontró una carta que él había escrito donde decía que quería que yo le pusiera Daniela a mi hija. No tenía validez legal, pero dejaba clarísimo lo que él quería, con su letra. Me sugirió tenerla lista por si mi mamá intentaba alguna movida legal, ya fuera con eso de los derechos de los abuelos o acusándome de interferir con la custodia. A la mañana siguiente, mientras le cambiaba el pañal a Daniela, sonó el teléfono y escuché la voz de mi mamá, helada y tajante. Dijo que ya había metido papeles al juzgado,
asegurando que yo no estaba mentalmente estable para tomar decisiones sobre el cuidado de mi abuela. Con las manos temblándome, le marqué a mi abogada y me dijo que de inmediato iba a contactar al médico de mi abuela para que le hicieran una evaluación como se debe, antes de que cualquier juez resolviera algo sobre la solicitud de mi mamá. Cada día se ponía peor, y yo apenas alcanzaba a entender y seguirle el paso a todas las jugadas legales que mi mamá estaba moviendo en mi contra. Esa primera noche sola en casa con Daniela se convirtió en 3 noches seguidas sin dormir de verdad. Para la tercera, me encontré sentada en el piso del baño, llorando a mares, mientras la bebé lloraba en su cuna al final del pasillo. Agarré el celular y marqué a la línea de apoyo posparto que me había dado el hospital. Hablé con una mujer que me recordó que sentirse rebasada era normal y que yo no estaba fallando como mamá. Me fue guiando con ejercicios de respiración y me dio consejos muy concretos, como dormir cuando el bebé duerme, aunque eso significara dejar los trastes en el fregadero. A la tarde siguiente, cuando por fin estaba logrando echarme una siesta, Brad me mandó un mensaje con capturas de pantalla que me revolvieron el estómago. Eran meses de conversaciones entre él y Cindy, donde ella planeaba todo el montaje del embarazo falso y le pedía que le siguiera el juego a cambio de dinero. Mi abogada me llamó en menos de 1 hora después de verlas y me dijo que esa evidencia de fraude nos iba a ayudar muchísimo, sobre todo con lo del poder notarial que mi mamá había solicitado. 2 días después, el laboratorio llamó justo cuando yo le estaba dando de comer a Daniela. La mujer al teléfono me dijo que los resultados preliminares excluían a Noah como el papá con 99,9% de certeza. Sentí un alivio tan fuerte que me solté llorando, pero luego me cayó el 20. Nuestros problemas de pareja no se iban a esfumar solo porque él no hubiera estado con Cindy. La confianza tarda mucho más en reconstruirse de lo que tarda una prueba de ADN. Y entre nosotros todavía había demasiado roto. Me alivió el resultado, sí, pero también me partió el alma ver cómo mi familia se desmoronaba alrededor de mí mientras yo trataba de cuidar a una recién nacida. Daniela merecía algo muchísimo mejor que este caos y estos pleitos. Así que levanté el teléfono e hice una cita con una terapeuta familiar para la semana siguiente. Esa noche, Noah llegó a mi puerta con las lágrimas ya rodándole por la cara, incluso antes de que yo lo dejara pasar. Se quebró por completo en la sala. Dijo que se había sentido totalmente desplazado cuando mi papá se enfermó y yo pasé esos meses durmiendo en el hospital. Admitió que tomó decisiones pésimas y que guardó secretos, y juró una y otra vez que nunca me fue infiel con nadie, incluida Cindy. Yo me quedé ahí, escuchándolo llorar, sin darle el perdón porque todavía no estaba lista para eso. Nuestra primera sesión de terapia de pareja, 3 días después, empezó con la terapeuta pidiéndonos reglas claras de honestidad total y transparencia de aquí en adelante, si de verdad queríamos tener alguna oportunidad de salvar el matrimonio. Sugirió que Noah se quedara en otro lugar mientras trabajábamos lo nuestro, y sus papás ya le habían ofrecido el cuarto de visitas. La terapeuta se pasó buena parte de la sesión señalando que el control financiero de mi mamá sobre nosotros en realidad era abuso emocional y que llevábamos años en una dinámica de dependencia y sin límites. Nos dejó de tarea que cada quien escribiera sus límites no negociables. Cuando llegué a casa y empecé mi lista, me salió muchísimo más larga de lo que esperaba. 4 días después de esa sesión, mi mamá apareció en mi puerta con bolsas del súper y un documento que quería que yo firmara para cambiar legalmente el nombre de Daniela por otro. Cuando me negué siquiera a ver los papeles, aventó el mandado en mi porche y se puso a gritar que qué hijas tan malagradecidas, que no valorábamos todo lo que ella había hecho por nosotras. Los vecinos se asomaban por las ventanas. Uno incluso salió a preguntar si necesitaba ayuda, pero mi mamá ya iba subiéndose al coche y se fue hecha la raya de mi cochera. A la mañana siguiente me hablaron del asilo donde cuidaban a mi abuela, para decirme que se había salido durante un cambio de turno, y que la encontraron desorientada en una parada de camión a 3 millas de ahí. Con eso quedó clarísimo que necesitábamos supervisión real y adecuada, tanto de su cuidado como de sus bienes, en vez de dejar que mi mamá siguiera al mando. Ese mismo día, mi abogada pidió una audiencia de emergencia para una tutela, argumentando que la seguridad de mi abuela estaba en riesgo, y el tribunal la programó para la semana siguiente. Los 3 días siguientes, mi abogada me ayudó a juntar estados de cuenta y mensajes que mostraban el patrón de amenazas económicas y manipulación de mi mamá. Me pidió que anotara cada incidente que pudiera recordar en el que mi mamá usó el dinero para controlar mis decisiones, y la lista me llenó 12 páginas. La abogada sacó copias de todo y lo acomodó en una carpeta con separadores, por tipo de evidencia. Me dijo que el juez quería ver patrones claros, no solo casos sueltos.
Mientras yo estaba en el despacho de la abogada ese tercer día, Cindy me mandó un mensaje preguntándome si podíamos vernos a solas en la cafetería cerca de su departamento. Cuando llegué, se veía fatal. Ojeras marcadas y las manos temblorosas mientras sostenía su té. Se inclinó sobre la mesa y, en voz bajita, me dijo que el papá del bebé era alguien de su oficina, un tipo llamado Mark, casado y con 2 hijos. Me rogó que no se lo dijera a nadie, sobre todo a mi mamá, porque lo iba a destruir todo. Le dije que justamente los secretos eran lo que nos había metido en este lío desde el principio. Ahí mismo, en la cafetería, se soltó a llorar y dijo que mi mamá la iba a hacer pedazos si se enteraba de la verdad. Le recordé que la reacción de mi mamá ya no era mi problema, que yo no iba a mentir por ella, pero que tampoco iba a ir por la vida contando su historia. La conversación terminó con ella sonándose y secándose las lágrimas con servilletas, mientras otros clientes nos miraban. Esa misma noche, Noah pasó por más ropa y me dijo que sus papás ya le habían despejado el cuarto de visitas. Acordamos un horario para que viniera 3 veces por semana a ayudar con la bebé, martes y jueves por la tarde y sábados por la mañana. Metió cajas a su camioneta mientras yo sostenía a la bebé y miraba desde la entrada. La casa se sentía rarísima sin sus cosas, con huecos donde antes estaba su equipo de videojuegos y espacios vacíos en el librero. 2 días después, el laboratorio llamó con el reporte oficial y la mujer al teléfono leyó los resultados. Noah quedaba excluido como padre con absoluta certeza. Comentó que podían analizar a otros posibles padres si dábamos más muestras, pero le dije que no hacía falta, porque ya ni me importaba quién fuera. La verdad nos había sacado de una mentira, sí, pero también dejó al descubierto un montón de otras, y de solo pensarlo me sentía drenada. En menos de una semana, de alguna manera el chisme ya se había regado en el trabajo de Cindy sobre su embarazo, y me marcó llorando porque no la dejaban en paz. Todo el mundo preguntándole por el papá y soltando comentarios. Dijo que sus compañeros cuchicheaban a sus espaldas, y que alguien la vio ir sola a citas prenatales. Y de ahí se agarraron para inventar cosas. Le recordé que Brad había intentado advertirle lo que pasa cuando las mentiras te alcanzan. En nuestra siguiente sesión de terapia, nos enfocamos en reconstruir la confianza con transparencia total. Y la terapeuta hizo que Noah llevara su laptop para enseñarme ahí mismo, en el consultorio, sus estados de cuenta y su reporte de crédito. Entró a todas sus cuentas mientras yo veía, e imprimió 6 meses de movimientos. También configuramos un calendario compartido en los teléfonos, donde los dos teníamos que anotar a dónde íbamos y a qué hora pensábamos regresar. La terapeuta dijo que empezar desde cero significaba reconstruir, ladrillo por ladrillo, con honestidad absoluta en todo. Mientras revisaba correspondencia vieja que se había ido acumulando, encontré un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a mi nombre, de una cuenta que yo no reconocía. Cuando llamé a la empresa, me dijeron que la tarjeta llevaba 3 años abierta, con mi mamá como usuaria autorizada, y un saldo de $800. Mi abogada me dijo que eso era fraude, así, tal cual, y me ayudó a levantar el reporte ante la policía y a meter la reclamación con las agencias de crédito. También le mandó a mi mamá una carta formal de cese y desista por acoso financiero y fraude, por correo certificado, para que quedara constancia de que la recibió. Además, me ayudó a congelar mi historial crediticio y a sacar a mi mamá de todas y cada una de las cuentas a las que pudiera tener acceso. Cada paso se sentía como cortar otro hilo con el que mi mamá me había tenido controlada durante años. Debió recibir la carta porque 2 días después mandó un mensaje grupal a casi toda la familia, pintándome como cruel y malagradecida, después de todo lo que había hecho por mí. Mi teléfono se volvió un caos. Mensajes de tías y primos con los que no hablaba desde hacía años, de pronto opinando de mi vida. Algunos se pusieron de su lado, con eso de que la familia debe mantenerse unida, y otros dijeron que no les sorprendía, porque habían visto cómo trataba a mi papá cuando él estaba enfermo. Bloqueé a la mayoría, y puse el celular en silencio para concentrarme en cuidar a la bebé. Esa noche, después de dormir a Daniela, me senté en la mesa de la cocina con un blog y empecé a escribir, con toda claridad, qué tipo de contacto iba a tener mi mamá con mi hija. Me temblaban un poco las manos al escribir que podía ver a Daniela una vez por semana, 2 horas, en un lugar público y conmigo presente. Agregué que Cindy podía venir de visita si llegaba sola, sin mi mamá, y avisaba con 24 horas de anticipación. Se sentía duro, pero después de todo lo que había pasado, necesitaba esos límites para protegernos. Saqué copias, le mandé una a mi mamá por correo certificado
y le di otra a mi abogada, que me dijo que era muy buena idea documentar todo. 3 semanas después, por fin llegó la audiencia de tutela. Me puse el único traje que tenía, y Noah se quedó en casa con Daniela porque todavía no estábamos listos para que nos vieran juntos en público. La sala era más chica de lo que imaginaba, con paneles de madera y bancas incómodas que me dejaron la espalda molida. Mi mamá estaba del otro lado con su propio abogado, mientras el juez revisaba montones de documentos sobre las finanzas y el estado de salud de mi abuela. Mi abogada presentó estados de cuenta que mostraban que mi mamá había estado moviendo dinero de las cuentas de mi abuela, y el gesto del juez se endurecía con cada página. La evaluadora designada por el tribunal testificó que mi abuela necesitaba que un tercero neutral administrara sus bienes, porque la dinámica familiar ya estaba comprometida. El abogado de mi mamá alegó que ella era la opción natural, por ser la hija mayor, pero el juez lo frenó y dijo que la evidencia mostraba una manipulación financiera clara. Después de 40 minutos de testimonios, el juez designó a un tutor profesional de una empresa especializada en finanzas para el cuidado de adultos mayores. Mi mamá se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso, y su abogado tuvo que agarrarla del brazo para evitar que se acercara al estrado. El juez la llamó al orden por su conducta en la sala y dijo que la decisión era definitiva, salvo cualquier apelación, que tardaría meses en resolverse. Afuera del juzgado, mi mamá estaba esperando junto a las puertas, aunque su abogado intentaba jalársela hacia el estacionamiento. Me cerró el paso, me dijo rencorosa y egoísta, y soltó que mi papá se avergonzaría de verme destruyendo a la familia. Traía la cara roja, y la gente ya empezaba a voltear a vernos en las escaleras. Quise contestarle, pero me acordé de lo que me dijo mi terapeuta sobre no engancharme con tácticas de manipulación. Pasé a su lado sin decir nada, mientras ella seguía gritando que me iba a arrepentir cuando algún día necesitara a la familia. Mi abogada vio todo y tomó nota sobre el comportamiento de mi mamá para el expediente, por si llegábamos a necesitar una orden de restricción. 2 días después, a las 3 de la mañana, mi celular vibró con un mensaje de Cindy. Estaba en labor de parto, 6 semanas antes de tiempo. Me preguntó si podía ir al hospital porque tenía miedo y mi mamá estaba siendo demasiado intensa con todo. Me quedé sentada en la cama como 10 minutos, debatiendo si iba o no, mientras Noah sostenía a Daniela, que se había despertado con hambre. Una parte de mí se acordaba de la hermana que antes me trenzaba el cabello y compartía secretos conmigo, antes de que la manipulación de mi mamá lo reventara todo entre nosotras. Al final me vestí y manejé al hospital. Noah se quedó con la bebé porque habíamos quedado en minimizar el contacto durante nuestro periodo de separación. El área de maternidad era la misma donde yo había dado a luz apenas semanas antes, y el olor a desinfectante me golpeó de lleno, trayéndome de regreso todos esos recuerdos. Cindy estaba sola en su cuarto, con los monitores pitando y el suero conectado al brazo. En cuanto entré, me agarró la mano y se soltó a llorar. Estaba muerta de miedo y se sentía fatal por todo. Cuando las contracciones se pusieron fuertes, me apretó tan duro que los anillos se me encajaron en los dedos, pero no me moví. La enfermera dijo que para hacer un parto prematuro, el bebé venía rapidísimo, y mandaron llamar al equipo de la UCIN para que estuviera listo. Mi mamá apareció como 1 hora después, queriendo tomar el mando, pero Cindy, sin rodeos, le dijo que esperara afuera porque quería que yo estuviera ahí. A mi mamá se le fue el color de la cara, pero se salió cuando la enfermera recalcó que durante el parto solo podía estar una persona de apoyo. 8 horas después nació el hijo de Cindy. Pesó 2 kilos 350 gramos, pero estaba respirando solito, y el doctor dijo que eso era excelente para su edad gestacional. Se lo llevaron en chinga a la UCIN para monitorearlo, pero antes dejaron que Cindy lo cargara tantito. Se le iban las lágrimas por toda la cara. Cuando llegó la enfermera con el papeleo del acta de nacimiento y preguntó cómo se iba a llamar el bebé, Cindy se quedó pensando un buen rato. Mi mamá ya había regresado, y de inmediato soltó que tenía que llamarse Daniel, por mi papá, pero Cindy negó con la cabeza. Me miró y luego escribió Jan en el formulario. Era el nombre que le gustaba desde la prepa, y no tenía nada que ver con el drama familiar. Mi mamá quiso armar pleito, pero Cindy le paró en seco. Era su bebé y era su decisión. Y firmó los papeles antes de que mi mamá alcanzara a decir otra cosa. El apartado de información del padre se quedó en blanco, y cuando la enfermera le preguntó si estaba segura, Cindy nada más asintió, sin dar explicaciones. Luego pasó la trabajadora social del hospital con folletos de recursos para mamás solteras, incluyendo apoyos económicos y grupos de acompañamiento. Mi mamá se dio cuenta de que no iba a poder manejar la historia como la traía planeada,
y se salió del cuarto sin despedirse de ninguna de las dos. Esa tarde, mi mamá publicó en redes anunciando el nacimiento de su nieto, Daniel, con una foto que le tomó al bebé sin pedir permiso. En minutos, Cindy le comentó abajo, corrigiendo que se llamaba Jan y pidiéndole que respetara sus decisiones como mamá. Yo vi todo el intercambio en el celular mientras le daba de comer a Daniela, y me dio orgullo ver a Cindy plantándole cara a mi mamá en público. Varios familiares le dieron me gusta al comentario de Cindy. Seguro eso puso a mi mamá hecha una furia, pero también dejó claro que la gente empezaba a darse cuenta de sus manipulaciones. La noche siguiente, Noah llegó por el tiempo que le tocaba con Daniela y terminamos sentados juntos en el sillón mientras ella comía. Cuando acomodó su cobijita, su mano rozó la mía y por primera vez no la quitamos de inmediato como veníamos haciendo. El dolor seguía ahí, metido entre los dos, pero también esa conexión que habíamos construido en 8 años juntos. No estábamos listos para hablar de nosotros, pero los dos sabíamos que tampoco estábamos listos para soltarlo todo por completo. En la siguiente sesión de terapia, la consejera sacó un pizarrón y armó un plan detallado de 90 días para que lo siguiéramos. Escribió que Noah se quedaría viviendo con sus papás mientras yo me quedaba en la casa, con horarios de visita bien definidos para que él viera a Daniela. Durante ese periodo no tendríamos contacto con mi mamá y nos veríamos cada semana en consejería para trabajar en reconstruir la confianza. Dijo que si lográbamos seguir esa estructura durante 3 meses, podríamos reevaluar la posibilidad de volver a vivir juntos, con límites nuevos. El plan se sentía pesado, pero tener reglas y expectativas claras nos dio algo concreto a lo cual agarrarnos, en vez de estar nomás flotando en la incertidumbre. Lo primero que hice fue hablar a mi aseguradora y sacar mi propio seguro de auto sin el nombre de mi mamá. El agente me explicó las opciones por teléfono y elegí la más barata, que, aún así, me daba buena cobertura. Luego fui a la tienda de telefonía y contraté mi propio plan, transfiriendo mi número fuera del plan familiar de mi mamá. Me aventé 2 horas de trámites. La abogada me ayudó a llenar los formatos del seguro de vida de mi papá, ese del que mi mamá nunca me dijo nada. Me explicó que el proceso iba a tardar unas semanas, pero mi papá me había dejado como única beneficiaria. 3 semanas después, apareció un cheque de $15,000 en mi buzón. Me fui directo al banco y abrí una cuenta a mi nombre, donde mi mamá no pudiera meter mano. La cajera me ayudó a activar la banca en línea y deposité el cheque, viendo cómo los números aparecían en la pantalla. Tener mi propio dinero se sintió mejor que cualquier cosa fina que mi mamá me hubiera comprado. Por esos días, Cindy me mandó por mensaje una foto de verdad de su hijo, Jan, dormidito en su cuna. Me escribió que empezó a ir con una terapeuta 2 veces por semana para trabajar todo lo que trae con mi mamá. La foto no estaba retocada ni era falsa. Era un bebé normal, sin trucos ni condiciones. Me dijo que tal vez, cuando ella se entendiera un poco más, podríamos intentar construir algo mejor entre nosotras. Guardé la foto, pero no contesté luego porque yo también necesitaba tiempo. El tutor legal que se hizo cargo del dinero de mi abuela me mandó una carta diciendo que ya estaba todo asegurado para su cuidado. La memoria de mi abuela empeoraba día con día, pero al menos estaba segura y bien atendida en su residencia. Al final, toda esa bronca por la herencia ya daba igual, porque ese dinero de todos modos se iba a ir en sus necesidades médicas. Una tarde tranquila, mientras Daniela dormía la siesta, encontré la carta que mi papá escribió desde el hospital sobre su nombre y sus cosas. La cargué mientras la leía en voz alta, su letra temblorosa, pero clarísima en que quería que la nombrara por él. Ella me apretó el dedo mientras yo leía, y le prometí que la iba a criar con todo lo bueno que él me enseñó. Ese momento, ahí en la sala, valió más que contarle a cualquiera sobre la carta. Noah y yo nos apegamos al plan de la terapeuta de vivir separados, pero empezamos a cenar juntos una vez a la semana. Su mamá cuidaba a Daniela en su casa mientras nosotros íbamos a restaurantes sencillos y platicábamos de cosas normales. Estábamos aprendiendo a hablar sin que mi mamá se metiera a enredarnos la vida. Las cenas no eran románticas, pero sí nos ayudaban a recordar por qué nos casamos en primer lugar. Después de 2 meses sin contacto, mi mamá me mandó un mensaje diciendo que lamentaba algunas cosas que hizo. Me puso por escrito los límites que, según ella, iba a respetar si yo quería volver a verla, como no intentar controlar mi dinero, ni decirme cómo criar a Daniela. Yo le respondí con mi propia lista de reglas, incluyendo que solo nos veríamos en lugares públicos una vez al mes para tomar un café. Aceptó, y quedamos de vernos por primera vez en una cafetería del centro la semana siguiente. Una noche, durante la toma de las 3 de la mañana de Daniela,
Me quedé en silencio mirando mi casa y caí en cuenta de que, la neta, estábamos bien. Las cuentas salían con mi propio dinero. Daniela estaba sana y creciendo. Noah y yo íbamos arreglando las cosas poco a poco, y mi mamá ya no tenía el control de todo. No éramos perfectos, y probablemente nunca lo seríamos, pero estábamos estables y mejorando día con día. Daniela terminó de comer y volvió a dormirse recargada en mi pecho, con su respiración chiquita, constante y tranquila. Así que sí, básicamente eso fue todo. Nada muy elaborado, solo como se fue dando. Gracias por quedarte y hacerme compañía un rato. Lo hacemos otra vez la próxima, si te late.